Paz y bendición para todos ustedes que están allí como cada semana estudiando esta materia, esta hermosa materia que hemos encarado, esta materia que hemos denominado forma y funcionamiento de la Iglesia. Forma y funcionamiento. Forma y funcionamiento es lo que normalmente en las materias se llama morfología de la Iglesia. Morfología de la Iglesia. Nosotros lo llamamos en este diplomado forma y funcionamiento de la Iglesia. Forma y funcionamiento de la Iglesia es un tema clave, fundamental. Nunca nos olvidemos de que la Iglesia no surge en el Nuevo Testamento, surge en el Antiguo Testamento y se la llama por primera vez Iglesia allí en el libro de Éxodo, con el nombre de Kehilá en hebreo, que es eclesía en el Nuevo Testamento en griego, y que se traduce como congregación o como iglesia. Y también algunos la traducen como asamblea. Así que estamos en esta materia que es forma y funcionamiento de la iglesia. Nosotros vamos a considerar hoy la clase número 6 y vamos a tratar de terminar, creo que sí, vamos a terminar la introducción al tema de la Cena del Señor que comenzamos a hacer en la última clase y vamos a entrar en el capítulo número 7, que es enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la Santa Cena. Entonces vamos a concluir con la introducción que habíamos comenzado a hacer y vamos a ir al capítulo 7, que es enseñanza del Nuevo Testamento de la Santa en relación con la Santa Cena. Acuérdense que en cada materia tenemos un gran tema central, global, que abarca todo el contenido de cada materia, y en esta materia es aprendiendo a funcionar como. Aprendiendo a funcionar como la familia de Dios, como un templo, aprendiendo a funcionar como un cuerpo, aprendiendo a funcionar como una nación santa, aprendiendo a funcionar. Y esto tiene mucho que ver con algo que nosotros hemos hablado, por lo menos lo hemos hablado, lo hemos mencionado y lo hemos estudiado. Realmente lo hemos estudiado en alguna materia anterior, donde creo que fue en la materia que es Introducción al Ministerio, donde hemos hablado de las 5 revelaciones del Ministerio Bíblico Internacional, 5 revelaciones sobre las que se desarrolla la visión de este ministerio. 5 revelaciones. Y me gustaría mencionárselas porque realmente es un tema importante, el tema de las 5 revelaciones. Miren, usted lo tiene allí en la pantalla. La primera de todos, 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Estamos hablando de nuestro ministerio sacerdotal, de la forma y funcionamiento de la iglesia, o sea, la manera en que ejercemos nuestro ministerio sacerdotal. Acuérdense que nuestro ministerio, y lo repito por más o menos enésima vez, acuérdense que nuestro ministerio sacerdotal, el ejercicio de nuestro sacerdocio, tiene 3 destinatarios. Uno es la propia familia, el otro es la familia de Dios y otro es los inconversos, o sea, el mundo. Entonces, cuando hablamos de las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, estamos hablando obviamente en nuestro ministerio sacerdotal dirigido hacia cada uno de estos 3 grupos de personas. Entonces, aquí tenemos las 5 revelaciones. Siempre fundamentamos con algún texto bíblico, y ustedes van a tener allí que dice Yahweh, y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Siempre escribimos lo que recibimos de parte del Santo Espíritu de Yahweh, lo escribimos, lo declaramos en tabla, de modo que todos los que vamos incorporando esta visión, esta revelación, corramos hacia lo que está declarado en tablas.
Entonces, si ustedes miran, la número 1 es el reino de Dios, la revelación número 1, hacia la que cada uno de nosotros corremos como sacerdote de Dios Altísimo. No se olvide que estoy hablando a pastores, estoy hablando, este curso es para pastores, por eso le estoy hablando a pastores, líderes, servidores y todos aquellos hermanos que deseen servir al Señor, que deseen servir en la iglesia, que deseen ser sacerdotes en ejercicio. Entonces, la primera revelación para el ejercicio de nuestro sacerdocio es el reino de Dios. El reino de Dios. Y hemos puesto un énfasis en en 4 elementos fundamentales en relación con el reino de Dios: arrepentimiento, fe, gracia y Torah. Arrepentimiento, fe, gracia y Torah. Más adelante tenemos una materia donde vamos a desarrollar todo el tema bíblico acerca de la gracia. La segunda revelación es que todos los creyentes, todos, absolutamente todos los creyentes, deben ser sacerdotes de Dios en ejercicio. Los creyentes, los miembros de la congregación de Dios, estamos llamados a ser sacerdotes. Y dijimos que el sacerdocio no es un título nobiliario, no es un cuadrito en un organigrama, sino que es una función. O sea que todos los creyentes estamos llamados a ser sacerdotes de Dios en ejercicio. La tercera de las revelaciones es la forma y funcionamiento de la iglesia. Forma y funcionamiento de la iglesia, y ustedes ven entre paréntesis la cena del Señor. Eso es exactamente lo que estamos tratando, lo que estamos desarrollando, lo que estamos escudriñando en las Escrituras en esta materia, la forma y el funcionamiento de la iglesia, y estamos tratando específicamente en estas clases lo inherente a la cena del Señor. La visión número 4, el recorrido del tabernáculo y significado de sus partes. Recorrido del tabernáculo y significado de sus partes es fundamental porque tiene que ver con nuestra salvación y tiene que ver también con la iglesia. No se olviden que la iglesia es el templo formado por piedras vivas, el templo santo, formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, estudiar el recorrido del tabernáculo y el significado de sus partes tiene que ver con nuestra salvación y tiene que ver con la iglesia. La iglesia formada como un templo, edificada como un templo formado por piedras vivas, cosa que es muy fundamental, muy importante en relación con la forma y el funcionamiento también. Y último de todo, las fiestas de Yahweh de Levítico capítulo 23. Las fiestas del Dios Altísimo, del Dios Omnipotente, del Eterno Dios, que están descriptas en Levítico capítulo 23. Muy importante que cada uno de nosotros tengamos en claro estas 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal y el orden de realización. El orden de realización. Usted mírelo, vuelva a mirar el video, va a ver nuevamente esta pantalla. Y es importante que cada uno de ustedes vea el orden de concreción, de realización, de revelación. Este es el orden de revelación. Si esto se da vuelta, tiene consecuencias inadecuadas, no correctas, sino que el orden es este. ¿Quién dio el orden? Dios en su palabra y el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aún en su predicación. Su predicación comenzó en Capernaum, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ahí tienen la primera de las revelaciones de la pantalla. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos eso para ejercer adecuadamente y correctamente nuestro ministerio sacerdotal. Estamos en el capítulo 6, entonces ya ubicaron ustedes en la pantalla anterior, en la explicación que di anteriormente, dónde está el tema
¿Dónde está ubicado en el orden de las revelaciones para el ejercicio de nuestro sacerdocio? ¿Dónde está ubicado el tema que estamos desarrollando en esta materia, la Cena del Señor? Y hoy vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado a desarrollar en la clase pasada. Así que sin más introducción, creo que la introducción valía la pena hacerla para que cada uno sepa dónde estamos parados, a dónde vamos, cuál es el orden, qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, qué es lo cuarto y qué es lo quinto. Entendiendo que si no pasamos por la primera revelación, si no está hecha revelación la palabra de Dios relacionado con el primero de los puntos, no podemos pasar al segundo. Y si no está hecha revelación en nuestro espíritu el segundo de los puntos, no podemos pasar al tercero. Si no está hecha revelación el tercero, no podemos pasar al cuarto. Y si no tenemos hecho revelación el cuarto, no podemos pasar el quinto. Un gran problema vemos en aquellas personas y congregaciones que sin haber pasado por los 4 primeros, quieren empezar por el último, por las fiestas de Yahweh de Levítico capítulo 23, e invierten el orden de revelación, y realmente es un problema porque se le desarticula, se le desordena la revelación en el orden que Dios quiere que se haga luz en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu para ponerla por obra. Si seguimos el orden correcto, cada etapa siguiente va a tener un sentido apoyado en la etapa anterior. Cada revelación posterior va a tener un sentido apoyado en el punto anterior, en la revelación anterior, y así sucesivamente. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con el tema que nos toca, que nos convoca, que nos junta, que es continuar con lo que comenzamos a estudiar la semana pasada en cuanto a la Cena del Señor. Vamos a hablar un poquito del orden, el orden en la Cena del Señor, el orden en la Cena del Señor. En 1 Corintios 11, 21, leemos que en la iglesia de Corinto, algunos hermanos habían transformado la Cena del Señor, o una pretendida Cena del Señor, la habían transformado en una cena propia. Fíjense la diferencia, quiero que presten atención. Habían transformado la Cena del Señor, que tiene como centralidad, como eje, al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Porque dice él mismo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Y saben cuándo sucede eso? Eso sucede ni más ni menos que en la Cena del Señor, donde hay como mínimo 2 o 3 reunidos en su nombre, y Él está en medio de ellos, representado por los símbolos del pan y de la copa. Eso es lo que significa ese texto. 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y Él está en medio de ellos. No que lo tenemos que llamar para que esté, no tenemos que hacer oraciones especiales reclamándole para que Él esté, diciéndole, tú, Señor, prometiste que donde hubiera 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Es un reclamo vano. Él dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está. No hace falta reclamar lo que Él da como un hecho. O sea que no tenemos que reclamar que Él venga, sino que nosotros somos los que lo tenemos que poner ahí. No es cuestión de orar. Sí, Señor, tú dijiste que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, y no hacemos lo que tenemos que hacer en cuanto a la forma de la reunión congregacional. Él está si nosotros lo ponemos, si no lo ponemos no está. Entonces, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, alrededor de la mesa del Señor, y sobre la mesa del Señor están los símbolos, que son el pan y la copa, entonces Él está representado ahí por esos símbolos.
Entonces, donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces, fíjense el foco, fíjense la orientación. El foco de la cena del Señor está en el centro de esa familia de Dios reunidos alrededor de la mesa del Señor. Ahí en el centro. En Jesucristo está el foco de la cena del Señor. En Jesucristo, en el pan y la copa. Pero ¿qué estaban haciendo los corintios? Los corintios habían sacado el foco de lo que se llama la centralidad de Jesucristo, lo que el pastor Martín Huesenac reiteraba y reiteraba y reiteraba. Por eso él enseñó a tantos pastores que habían salido de esta forma, que se habían salido de la forma bíblica, les enseñaba a volver a la forma bíblica de hacer la reunión congregacional alrededor de la mesa del Señor, con Jesucristo representado por el pan y la copa sobre la mesa. Entonces, la gente de los hermanos, los creyentes de Corinto, habían sacado el foco de allí. Habían puesto el foco en sí mismos. Miren la diferencia, es sustancial la diferencia. Sacaron el foco de la centralidad de Jesucristo y pusieron el foco en sí mismos. En una cena propia, en una cena grupal, en una cena dividida, en una cena egoísta, en una cena egocéntrica, en una cena clasista. La palabra exacta es una cena clasista, porque había hermanos en la iglesia de Corinto que tenían dinero y hermanos que estaban en el otro extremo de la escala social, que eran gente pobre, muy pobre económicamente hablando, muy humilde económicamente hablando. Entonces estaba la gente muy pudiente, rica, y estaba la gente muy pobre económicamente hablando. Entonces, por eso hablo de una cena clasista. Los ricos no se querían juntar con los pobres. ¿Por qué no se querían juntar con los pobres? Porque esa era la costumbre griega. La costumbre griega, en la cultura griega que predominaba en esa época, las reuniones eran por clases, por estamentos sociales, y no se mezclaba una clase con la otra. Por lo tanto, los ricos de Corinto, que habían entrado en el reino, que habían creído en el Mesías, entraban en la iglesia, pero conservaban su estructura del mundo, su estructura clasista. Entonces, dentro de la iglesia, lo que hacían es mantener separados esos grupos o esos grupos por clases sociales. Entonces, los ricos comían manjares, traían manjares, traían los mejores vinos, las mejores comidas, y los ricos se juntaban en un lugar de la asamblea y comían manjares, y los otros, los pobres, no tenían para comer, por lo tanto no traían nada porque no tenían para comer, y no comían. Los ricos pasaban reuniones de glotonería y de embriaguez, comiendo y bebiendo más de lo necesario, y los pobres ni siquiera lo necesario. Entonces, esto es muy importante, porque el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, los reprende enérgicamente, porque no debían reunirse para hacer lo que hacían. No debían reunirse para hacer lo que hacían. El motivo de la reunión era otro, no era ese. Porque les dice el apóstol Pablo, si ustedes pretenden comer así, y si ustedes pretenden beber de esa manera, queden en su casa y coman lo que quieran y beban lo que quieran, pero no en la congregación de Dios. ¿Por qué les dice? Porque ustedes lo que están haciendo acá no es comer
la cena del Señor. Lo que ustedes están haciendo acá no es, lo dice clarísimo el apóstol, lo que ustedes están haciendo acá no es comer la cena del Señor y por ende no están haciendo memoria de Él. O sea, el foco no está puesto en Él, sino que el foco está puesto en ustedes. Ahora, la enseñanza que necesitaba la iglesia de Corinto para no cometer semejantes errores, por inspiración del Espíritu Santo, ha quedado registrada en las Escrituras, también para nosotros, para que la podamos analizar. Y eso es lo que yo les propongo, queridos alumnos. Vamos a analizar esas instrucciones que da el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto y que quedaron registrados por obra del Espíritu Santo para que podamos verlo. Vamos a ver que en primer lugar, el apóstol Pablo se refiere al momento en que los creyentes se reunían como congregación. No está hablando de la reunión general abierta al público, que yo les repito, es evangelística. Se los voy a repetir hasta que les quede grabado a fuego en la mente y en el corazón de que la reunión abierta al público era evangelista. Y reitero, de los tres ámbitos de ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdotes del Dios Altísimo, el primero es en la propia familia, el segundo es en la familia de Dios y el tercero hacia los inconversos. Entonces, hay dos reuniones que se hacen en lo que hoy llamamos los templos, los locales, los salones. Son dos las que se hacen. Una se hace en la casa, que es la cena familiar del día de reposo. Pero las otras dos se hacen en el salón de reuniones. Por lo tanto, el ejercicio de nuestros sacerdotes a la familia de Dios es la reunión congregacional. Y hacia los inconversos es la reunión evangelística, abierta al público, la reunión general abierta al público. Entonces no estamos hablando, el apóstol Pablo no está hablando de la reunión abierta al público, está hablando del momento, de esta del medio, de la reunión de la familia de Dios. Entonces se está hablando de cuando los creyentes se reunían en congregación, esa específicamente. Entonces recordemos que la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta, integrada exclusivamente por todos los creyentes en el Señor. Por todos los creyentes. ¿Quiénes son estos los creyentes? Los santificados. Son los santificados en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 1:2. Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, cuando hablamos de iglesia, siempre el término iglesia, eclesía, quejilá, congregación, siempre se está refiriendo o está relacionado con personas salvadas y nunca con inconversos, pero también nunca con edificios. No es voy a la iglesia porque voy al edificio. No está relacionado con edificios. Está relacionado con gente salvada. Esa es la iglesia. Ahora, los creyentes podían reunirse en cualquier momento y en cualquier lugar. Cualquier momento y cualquier lugar. Pero no siempre se reunían como iglesia, como congregación. Estamos hablando de la reunión congregación. Aunque estuviesen todos juntos, si se reunían para cualquier otra finalidad, no estaban reunidos como iglesia, como congregación. Si se reunían para predicar el Evangelio, no estaban reunidos como congregación, congregacionalmente. Si se reunían para comer un asado, no estaban reunidos con la finalidad que se reunía la congregación. Es muy importante esto, porque cuando no se reunían para actividades espirituales, con la centralidad de Jesucristo, con el propósito de reunirse alrededor de una mesa, con la cena puesta sobre la mesa, la cena del Señor, entonces no estaban reunidos congregacionalmente. Podía ser que estuvieran en un ágape comunitario, como lo hacían el primer día de la semana, a la noche, el sábado a la noche, digamos, sábado por la noche, ya ha empezado el primer día de la semana,
en el modo bíblico de contar los días, estaban en santa convocación todo el día de reposo, y se ve que a la noche se quedaban para comer juntos, como unas cuantas iglesias así lo hacen, que nosotros sabemos que así lo hacen. Entonces, o pueden haber estado reunidos para celebrar una boda, pero eso no era una reunión como congregación. Ahora, cuando participaban de la cena del Señor, entonces sí se reunían como congregación, cuando participaban de la cena del Señor. Ahora, cuando participaban de la cena del Señor, no era meramente una cena social, sino que era una actividad de carácter espiritual realizada comunitariamente. Era una expresión, dijimos, alrededor de la mesa del Señor, una expresión de comunión fraternal, y una indicación bíblica es que la cena del Señor debe ser realizado por al menos 2 o 3 personas. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Por lo menos 2 o 3 personas para celebrar la cena del Señor. Yo no puedo sentarme solo y decir estoy celebrando la cena del Señor solo, porque la esencia de la cena del Señor es la comunidad, es la mesa con los creyentes, con la familia de Dios alrededor de la mesa. La comunidad, el cuerpo, es la esencia de la cena del Señor. Por eso dice lo que acabamos de leer en este texto de Mateo 18:20. ¿Cuál es la forma de realizar la cena del Señor? Yo sé que muchos han ido mucho más allá de lo que está escrito. Y yo les aconsejo, queridos pastores, líderes y servidores, no vayan más allá de lo que está escrito. No vayan más allá. Acuérdense lo que pasó para la época de nuestro Redentor, para la época en que comenzó su ministerio. Yahshua, el Mesías de Dios, cuando empezó él el ministerio, ¿qué había pasado? Había pasado que en más o menos 1500 años, un poco más tal vez, se habían añadido a los 613 mandamientos de la instrucción de Dios dada en Sinaí, a través de Moisés, se habían agregado 6000. A los 613, 6000. Entonces yo les aconsejo, nunca vayan más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesucristo decía, ustedes, sus tradiciones son insoportables, ni ustedes mismos las soportan, sus tradiciones, lo que se llama la ley oral, lo que ustedes agregaron, son insoportables. Entonces, nunca, este es un hábito que nosotros tenemos que tomar, nos tenemos que ajustar y nos tenemos que limitar a lo que está escrito en la palabra de Dios. No agregar ni cosas que nos parecen, ni cosas que son costumbres, que son hábitos sociales o lo que sea. Vamos a ir a lo que está escrito. Y sobre lo que está escrito exclusivamente vamos a sacar aspectos de la forma en celebrar la cena del Señor. El aspecto principal que nosotros tenemos que tener en cuenta con relación a la cena del Señor es que todos los hermanos participantes comen del pan y beben de la copa en memoria del Señor. Lo repito, esto es el aspecto más importante. ¿Cuál es el aspecto principal? Que todos los hermanos, todos los miembros de su cuerpo, comen del pan, beben de la copa en memoria de Él. Si nosotros entendemos eso, vamos a tener más de la enseñanza aprendida. Todos los creyentes bautizados, añadidos al cuerpo, el bautismo es lo que añade al cuerpo. Todos los creyentes comen del pan y beben de la copa en memoria de nuestro Redentor Yahshua el Mesías. Entonces,
En Mateo 26:30 y en Marcos 14:26 se hace alusión a que después de participar de los símbolos, el Señor y sus discípulos cantaron un himno. En esos dos pasajes dice que el Señor y sus apóstoles, sus discípulos, cantaron un himno. No sabemos cuál fue el himno. Es probable que haya sido un salmo, pero la Escritura guarda silencio sobre qué salmo puede haber sido, y eso lo hace en la sabiduría de Dios para evitar de que transformemos ese himno en algo ritual y le asignemos algún poder especial al himno que ellos cantaron. Por eso nos dice qué es lo que cantaron. Ahora, sabemos que hay un contraste que se establece entre el antiguo pacto o pacto sinaítico y el nuevo pacto o pacto renovado. En el antiguo pacto el énfasis estaba especialmente puesto en los detalles exteriores para provocar con esos detalles exteriores un efecto interno, siendo figura eso de cosas celestiales, figura y sombra de cosas celestiales. Miren, Hebreos 8, 4 y 5 lo dice. Dice aquí, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, está hablando de Jesucristo, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahí lo tienen. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, en el Sinaí se le abrió el cielo y Moisés vio el modelo del tabernáculo. Quiere decir que todos los rituales del pacto sinaítico eran figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, ¿cuál era el sentido? Que a partir de lo externo produjeran un efecto interno. Por eso había instrucciones tan precisas, y todo debía ser cumplido exactamente al pie de la letra. En Hebreos 9:23, en relación con el tabernáculo, su mobiliario y todos sus elementos, que vamos a estudiar en una materia, inclusive el ministerio sacerdotal, que lo estamos estudiando en todas las materias, pero estoy hablando del ministerio sacerdotal arónico, podemos leer que se trataba de figuras de las cosas celestiales. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Hebreos 9:23. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora, en la renovación del pacto en el Hijo, o en el pacto renovado en el Hijo, en cambio, el Señor Jesucristo es quien cumplió todas las demandas sacrificiales. Él cumplió todas las demandas sacrificiales, inclusive como sumo sacerdote. Ahora, él no podía ser sumo sacerdote, tampoco podía ser sacerdote, ni sumo ni sacerdote. ¿Por qué no podía ser ni sumo sacerdote ni sacerdote? Porque el sacerdocio venía de la tribu de Leví y Jesucristo era de la tribu de Judá. ¿Se entiende? Un descendiente de Judá no podía ser sacerdote, mucho menos llegar a ser sumo sacerdote. ¿Se entiende? Entonces, el sacerdocio venía por la tribu de Leví, específicamente por una familia de la tribu de Leví. No toda la tribu de Leví tampoco. Una familia de la tribu de Leví, que era la familia de Aarón. La familia de Aarón, a través de sus hijos, acuérdense que 2 fueron muertos por el Señor, quedaron otros 2, y a través de ellos viene la familia sacerdotal. Jesucristo no podría haber sido sacerdote en el orden arónico. Por eso la Escritura dice que Él no es sacerdote en el orden arónico. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec.
Melquisedec significa rey justo, según el orden de Melquisedec. Entonces, es muy importante porque por su descendencia de la tribu de Judá es la descendencia real, es rey. Y es sumo sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Jesucristo mismo entró en el tabernáculo, ese que vio Moisés. Ese que vio Moisés en el cielo, es lo que yo le dije hace un rato, que Dios le abrió el cielo y le mostró un tabernáculo en el cielo. Bueno, en ese que está en el cielo, allí entró Jesucristo como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Entró en el tabernáculo y fue directamente al lugar santísimo, en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Es muy importante esto. Entró en el tabernáculo en el cielo y entró en el lugar santísimo, la misma presencia de Yahweh, Dios, para presentarse a sí mismo, para rociar su sangre, rociar 7 veces su sangre sobre el arca, sobre el trono de Dios, sobre donde está la presencia de Dios, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el cielo. La diferencia es que los corderos, tanto los corderos que se sacrificaban en el altar de bronce, como el macho cabrío que se sacrificaba para el día de la expiación, debían ser permanentes los corderos y una vez por año el macho cabrío. Sin embargo, Yahshua, el Mesías, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y ahora el Señor mismo nos hace un requerimiento especial. Aquí quería llegar. Él mismo nos hace un requerimiento especial en Hebreos capítulo 10. Y nos dice, así que hermanos, ¿a quién está dirigido? ¿A los inconversos? No. Está dirigido a los creyentes, a los hermanos, aquellos que han hecho teshuvá, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión y retorno, manifestando ese arrepentimiento y conversión como lo hacían con Juan el Bautista o como con Jesucristo a través de las aguas del bautismo y viviendo una vida, mas el justo por la emuná vivirá. Entonces viviendo una vida de perfecta emuná, que significa no solamente creencia, sino que significa lealtad, compromiso, fidelidad a aquel que me redimió. Entonces está hablando a hermanos, aquellos que hicieron teshuvá para retornar a la Torá y ahora viven en perfecta emuná. Entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esa sangre que fue rociada por él mismo como sumo sacerdote, dice, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces vemos que si en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, estaba el énfasis puesto en las cosas internas para producir un efecto interno, en la vigencia de la renovación del pacto de Jesucristo, el énfasis especial se pone en nuestras condiciones interiores. ¿Lo notaron?
Lo notaron. El antiguo pacto eran condiciones externas para que produzcan un efecto hacia adentro. En el pacto renovado por Jesucristo es las condiciones internas, como expresión de la nueva vida, producto de la teshuvá, la emuná y vivir en la Torá. Ahora entendemos todos nosotros entendemos por qué el Señor no se ocupó de establecer numerosos detalles externos en la cena del Señor. Dice, ¿por qué no está más detallado? Por favor, ¿por qué no está detallado con qué tipo de pan, con qué tipo de harina, con qué tipo de aceite, con qué tipo de cocción, con qué tipo de vino, con qué tipo de copa, de oro, no de oro, de madera, de cristal? ¿Por qué no estableció cosas más específicas? Porque nuestro Redentor no se ocupó de establecer cosas externas, detalles externos de la cena del Señor, porque en la cena del Señor no pensamos en ministros como eran los sacerdotes y los levitas, no pensamos en cosas o animales como sacrificio, sino que en la cena del Señor pensamos en una persona. No pensamos en sacerdotes, no pensamos en levitas, no pensamos en cosas como puede ser la ofrenda farinácea o cosas por el estilo, ni en animales, como pueden ser los machos cabríos, los corderos, como pueden ser los toros. No pensamos en animales tampoco, o las palomas, sino que pensamos en una persona. En la cena del Señor pensamos en una persona. En nuestro Redentor, Yahshua, el Mesías, en Él pensamos, porque Él mismo dijo, ustedes hagan esto en memoria de mí. Por eso dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio. Si ustedes me ponen en el medio, si el foco de ustedes está en mí, si ustedes hacen eso en memoria de mí. Entonces, es muy importante esto. Ni siquiera hay especificación sobre el tamaño de la mesa ni la forma. Ni siquiera en el lugar donde se debe realizar. Si es en un local, en una casa de familia, en una carpa, a la orilla del río. No dice nada. Entonces, en el antiguo pacto, si ustedes leen la Torá, que la leen, por supuesto, que leemos la Torá cada semana y hacemos la lectura completa en la cena familiar del día de reposo y luego al día siguiente dedicamos el día a estudiarla, y ustedes van a ver el nivel de detalle, de cada cosa, y vuelve a repetir lo mismo otra vez, y lo vuelve a repetir otra vez, y lo vuelve a repetir con un nivel de detalle exhaustivo. Porque eran importantes, por lo que representaba, por las cosas celestiales que representaba. Pero en Jesucristo, el reino de los cielos se acercó. Las formas del pacto sinaítico era para que era una sombra de las cosas celestiales. Pero en Jesucristo dejan de ser una sombra porque Él se acercó a nosotros. Él vino del cielo y Él se acercó a nosotros. Por eso no hay detalle de las formas en la cena del Señor. Porque ya no necesitamos figuras de las cosas celestiales. No necesitamos figuras de las cosas celestiales. Porque ahora, en Cristo Jesús, tenemos inclusive libertad para entrar en el lugar santísimo mismo en el cielo, como entró Él, lugar santísimo a la presencia de Dios, y podemos clamar, y el Espíritu clama de nuestro interior, Abba Padre, Abba. Y podemos orar todas las veces que queramos en el nombre de Yahshua, el Mesías, orar al Padre diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos. Se nos abrió el acceso a las cosas celestiales. Se nos abrió el acceso
a los lugares celestiales, por la sangre de Jesucristo. Entonces ya los símbolos no son una sombra de lo celestial, no son una figura de lo celestial. Ahora los símbolos son para que no nos olvidemos de nuestro Redentor, para que no nos olvidemos de la persona de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, y para que anunciemos su muerte hasta que Él venga. Anunciemos su muerte hasta que Él venga. Es importante eso. Usted dice, pero eso es la predicación del Evangelio. No solamente anunciar su muerte entre los creyentes, entre la congregación, y anunciar su muerte hacia el mundo, hacia los inconversos. Entonces, ¿qué estamos simbolizando? Estamos simbolizando la centralidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras reuniones congregacionales. Por eso, ante este privilegio, ¿se dan cuenta que es un privilegio participar de la mesa del Señor? No es cualquier cosa. Ufa, otra vez. No es ufa, otra vez. Como decían más de un pastor. Nos hacen perder mucho tiempo si tenemos que hacer la cena del Señor toda la semana. Una mucha pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. ¿Saben lo que es? Es un privilegio. Es un privilegio poder participar de la mesa del Señor y compartir entre los hermanos la cena del Señor. Es un privilegio. Entonces, ante este privilegio, se nos pide que tengamos más cuidado de nuestra condición interior que de los aspectos anteriores del pacto sinaítico, ya que el tabernáculo, hoy, el tabernáculo se está formando en la tierra, otra vez el modelo del cielo se está formando en la tierra, y es el edificio formado por piedras vivas que son los miembros de la congregación del Señor. ¿Me van siguiendo, queridos pastores? Estoy tratando de no ser tan complicado. Cuando se cansen, hacemos un recreo. No, perfecto. Sigamos entonces un rato más. ¿Cuál es la base de nuestro acercamiento al Señor? La base de nuestro acercamiento al Señor. Hebreos 10:19 es un texto hermoso que dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad, está hablando del cielo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la base de nuestro acercamiento al Señor? Esto es muy importante, así que préstenme atención. Un poquito más de atención. En 10 minutos vamos a tomarnos un recreito. Pero préstenme atención con esto. En esta vuelta a la Torá que se está produciendo entre los cristianos, ustedes ya saben que entre los cristianos que se han ido tan lejos de la palabra de Dios en los últimos 50 años, se han ido tan lejos de la palabra de Dios en los últimos 50 años aproximadamente, hay algunos dicen que es más, que es desde el principio del siglo pasado, que empezó el desplazamiento, principio del siglo pasado. Como quiera que sea, los cristianos tuvieron un alejamiento de las Sagradas Escrituras. Y ahora está soplando el Espíritu de Dios, un espíritu de teshuvá, de retorno a las Sagradas Escrituras. Retorno a la casa del Padre, donde se vive de acuerdo a las instrucciones del Padre, y las instrucciones del Padre están escritas en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Entonces, este retorno, a algunos los ha confundido mucho. Los ha confundido y han tratado de revivir los rituales
del pacto sinaítico, de revivir los rituales y vivir una vida ajustada a rituales, pensando, convencidos, sinceramente convencidos, de que llevar una vida ajustada a los rituales produce méritos delante de Dios. Se lo voy a decir otra vez. Creyentes que están volviendo a las Escrituras y piensan y tratan de ajustar su vida hasta el mínimo detalle de los rituales, creyendo sinceramente, con un corazón sincero, pensando sinceramente que eso produce méritos propios para alcanzar gracia, para alcanzar el favor, para alcanzar salvación. Y realmente ese es un eje que en este momento está confundiendo a muchos y está causando la pérdida de la gracia de muchos, que han comenzado, como en Gálatas capítulo 3, comenzaron por el Espíritu y están terminando por las obras. Comenzando por el Espíritu de Dios y están terminando por las obras de la ley. Entonces, es muy importante que esta libertad de que estamos hablando en Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por nuestros méritos. No tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por nuestro buen proceder, por nuestras buenas obras, por nuestro ajuste o nuestro ajustamiento a la Torá de Dios o cualquier otra virtud que a ustedes se les pueda ocurrir. Ni siquiera por guardar la Torá. Ni, que quede claro esto, anótenlo qué día y a qué hora lo dije. Ni siquiera tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, ni siquiera por guardar la Torá. Por más estimado que guardar la Torá sea a los ojos del Padre. No estoy diciendo que no lo debemos hacer. Estoy diciendo que ese es el fruto de arrepentimiento. Es el fruto de la nueva vida. Y que Dios estima y pone como condición que en la nueva vida guardemos sus instrucciones, guardemos su Torá. Pero aún el guardar la Torá, por más que es muy importante en la vida del creyente, no es lo que nos abre la puerta para entrar en el lugar santísimo. No es. Lo leímos, ¿no? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, si participamos de la cena del Señor, satisfechos por nuestros propios méritos, pasan por la copa y dicen, no, a ver, los que están en pecado, dejen pasar la copa. Los que tienen dudas, si están en el pecado o no están en el pecado, dejen pasar. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Los que tienen dudas, si están pecando o no están pecando, si están o no están, si no sienten el fuego en su corazón, dejen pasar la copa. Miren, y aquellos que no les pasa nada de eso, porque se han portado bien, han guardado la Torá toda la semana. Toda la semana han guardado la Torá, han hecho todos los rituales, han orado en hebreo, en castellano, y algunos en arameo también. Otros en griego también. Una vida tan recatada, tan santa, tan ajustada a las Escrituras. Han ayunado 3 veces por semana. Y entonces, sobre esa base, satisfechos por sus propios méritos, omiten discernir que no son los méritos, no son nuestros méritos los que nos hacen aptos. No son nuestros méritos los que nos hacen aptos para participar de la cena del Señor. No son nuestros méritos. Efesios 2:13 le va a decir, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Miren Hebreos 10:19, dice por la sangre de Jesucristo. Miren Efesios 2:13, dice por la sangre de Jesucristo.
No hay mérito que valga para dejarme entrar al lugar santísimo. No hay mérito que valga para hacer hechos cercanos a Dios. Lo único que hay para lograr ese fin, ese efecto, esa consecuencia, es la sangre de Jesucristo. Quien cree que tiene derechos por méritos propios, come y bebe indignamente. Se lo voy a repetir porque hay muchos que les pasa esto. Quien cree que tiene derecho a participar en la cena del Señor por mérito propio, porque se portó bien durante la semana, come y bebe indignamente. En Isaías 65:5 leemos que había algunos en el pueblo de Israel que se consideraban tan santos a sí mismos, que le decían a otros, miren lo que le decían a otros, miren lo que le decían: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Quédate ahí donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y Dios dice, ahí mismo en ese pasaje de Isaías, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Por qué dice eso? Porque 1 Juan 1:6 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero 1 Juan sigue diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si alguno hubiera pecado, dice en el capítulo siguiente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Muy interesante esto. Yo no estoy diciendo que usted tiene licencia para pecar sobre la base de esos textos. Usted no tiene ninguna licencia para pecar. No tiene ninguna licencia para pecar. El fruto de nuestra vida es ajustarnos a la Torá de Dios. Acuérdense que pecado es infracción de la ley, infracción de la Torá de Dios. Y sabemos que el que está en Cristo no peca. No peca. Ni tampoco puede, dice. Ni tampoco puede. El que está en Cristo se ajusta a la instrucción de Dios. No obstante, el ajustarse a la instrucción de Dios es una consecuencia del Espíritu que mora en nosotros, del Cristo que mora por el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a ajustarnos a la instrucción del Padre, pero eso no implica ningún mérito que me abre puerta alguno. No es mérito que me abre puerta. No es mérito no constituye mérito que me deja entrar en el lugar santísimo. No es mérito que me permite sentarme a la mesa del Señor y comer la cena del Señor. No es mérito. Lo único que nos permite entrar en el lugar santísimo en el cielo, a la misma presencia del Padre, o acercarme a la mesa del Señor para participar de la cena del Señor, es la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo, no hay otro, no hay mérito. Por eso la orden en la cena del Señor, la orden es, pruébese cada uno a sí mismo. Por eso la orden es, pruébese, porque tal vez no hiciste nada físicamente, no tuviste ninguna acción pecaminosa, pero examina tu corazón, porque la vanagloria, el orgullo, el creerte más que otros, el juzgar a los demás, también son pecados. Y no constituyen ninguna acción. Está acá. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo. Así que después de haberlo hecho, después de probarnos a nosotros mismos, y conscientes de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, debemos obedecer la parte del mandato que sigue, que es, coma así del pan y beba de la copa. Coma así del pan y beba de la copa. Primero pruébese a sí mismo. Y no están en nuestros méritos el acceso. Está en la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, que me limpia de todo pecado. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa. Entonces, podemos señalar por lo menos 4 situaciones que pueden presentarse. Por lo menos 4 situaciones que pueden presentarse. Vamos a ver las 4 situaciones cuando retornemos del receso. 4 situaciones que pueden presentarse en relación con esto. Así que ustedes ya saben que ahí les voy a poner un cartelito de recreo y nos vamos a ir un ratito a tener un recreo que para que no me corrijan después, no es a cambiar el agua del mate, para cambiar la yerba. Ya lo aprendí. Es para cambiar la yerba del mate y regresamos. Bueno, estamos continuando. Ahí nos habíamos olvidado el micrófono abierto. Menos mal que no criticamos a ningún pastor, ni a algún alumno, nadie, no criticamos a nadie. Simplemente hablamos de una cantidad que hemos visto de personas que estaban viendo la clase, pero eso fue al principio. Ya el pastor Enzo nos corrigió la cifra y nuevamente estamos, por ser feriado, la verdad, estamos teniendo una cantidad enorme. Eso había al principio. Pasa que son medio remolones para empezar a conectarse. Ahora ya el pastor Enzo pasó la cifra corregida. Ahora y somos muchísimos, así que eso me da entusiasmo para continuar. Me da mucho entusiasmo para continuar estudiando este tema. Me da mucho entusiasmo por continuar este tema, así que vamos derechito. Mientras usted toma su mate, vamos derechito a ver las que dijimos. 4 situaciones que se pueden presentar en esto de los méritos, todo que estamos hablando. 4 situaciones que se pueden presentar. La primera es que alguien considere que tiene la facultad de participar de la cena del Señor por méritos propios. Lo que decía antes, yo me porté bien, guardé la Torá, guardé todo, saqué la basura, ayudé a mi esposa, qué sé yo. Bueno, entonces, por méritos propios, puedo participar de la cena del Señor en función de mi buen proceder. Puede haber uno puede haber, un montón. Les aviso que eso es la mayoría de los creyentes. La segunda situación que se puede presentar, que alguien, habiendo hecho su examen personal, considera que no puede participar, porque algún pecado lo hace indigno. Segundo. La tercera es que alguien participe livianamente, sin cumplir la condición previa de probarse a sí mismo. Ni se probó a sí mismo y vamos para adelante. 4, que alguien participe por rutina, como si se tratara de una comida cualquiera, con el pensamiento distraído en cuestiones ajenas, sin hacer verdadera memoria del Señor Jesucristo. Participa por hábito, por costumbre, porque siempre participa, entonces participa por costumbre. Ninguno de los creyentes implicados en estos 4 casos, ninguno de los 4 casos, usted dice, a ver, yo me ubiqué en el segundo, yo me ubiqué en el primero, yo en el tercero, yo en el cuarto. Mire, ninguno de los creyentes implicados en estos 4 casos estaría valorando debidamente el propósito de la muerte del Señor y la eficacia de su sangre, y también estaría dejando de lado la finalidad de la cena. Ninguno de los que se sitúan en estos 4 casos estaría haciendo las cosas como corresponde. Vamos a explicar cómo se hace. Primero vamos a hablar un poquito de la frecuencia. Es el gran drama de la frecuencia. Algunos dicen la hacemos cada 15 días. Otros dicen la hacemos una vez por mes. Otros cada 3 meses. Otros cada 6 meses. Otros nunca. El gran conflicto de las vamos a decir, las religiones neocristianas. Neocristianas. Sería ofensivo decir de las religiones evangélicas,
porque no es así. Porque hay denominaciones evangélicas muy serias, que celebran la Santa Cena como corresponde, en la frecuencia que corresponde. Muy serias. Estoy hablando de lo que es el neopentecostalismo o el neocristianismo. Estas sectas que salieron en los últimos 50 años a esta parte, donde no tienen una formación teológica y cada uno la armó como mejor le pareció. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? En las Escrituras no hay una frecuencia establecida por mandato. ¿Ves que tenía razón yo que la hacía cada 6 meses? ¿Que era una pérdida de tiempo hacerla todos los fines de semana? Está bien, cada 6 meses. Si la Escritura no dice nada, claro, no hay una frecuencia establecida por mandato en las Sagradas Escrituras. Simplemente lo único que dice en 1 Corintios 11:26, así pues todas las veces que comiereis. Así pues todas las veces que comiereis. Eso no da una frecuencia. No da. En Hechos 27 encontramos que algunos creyentes de Berea, Tesalónica, Derbe, estuvieron algunos días en Troas acompañando al apóstol Pablo, y el primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan. Estaban reunidos para partir el pan, pero les aclaro algo. El primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan nuevamente. Estaban reunidos para partir el pan nuevamente, después de haber pasado juntos el día de reposo semanal, donde estuvieron reunidos congregacionalmente, de acuerdo al mandato bíblico de que ese día es santa convocación de la congregación de Yahweh Dios. La iglesia de Jerusalén perseveraba, entre otras prácticas, en el partimiento del pan. Hechos 2:46, texto muy conocido, Hechos 2:46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por lo que entendemos que hacían el partimiento del pan con asiduidad, o sea, con frecuencia durante la semana. Pero con toda seguridad, pero con absoluta seguridad, lo hacían cada séptimo día de la semana, en que había santa convocación congregacional conforme al mandamiento. Santa convocación congregacional conforme al mandamiento de Levítico 23:3. Levítico 23:3 establece: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. ¿Está claro entonces esto? Cuando ahí en la 1 Corintios habla de que, en Hechos 27 habla de que reunidos los discípulos para partir el pan, no significa se reunieron los discípulos para partir el pan. Ya estaban reunidos durante la santa convocación del día de reposo de Shabbat, estaban reunidos durante la santa convocación. Seguramente en esa santa convocación habrán tenido su reunión congregacional alrededor de la mesa del Señor, habrán participado de la cena del Señor, y a la noche del sábado, cuando empezó el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, porque se ve que tenían hambre, porque Pablo hablaba mucho, entonces Pablo les seguía enseñando. En la Biblia no hay un énfasis puesto en la frecuencia. No hay un énfasis,
Si ustedes, queridos pastores, me dicen cada cuánto lo tenemos que hacer, ¿qué dice la Biblia? Y yo les enseñé que no le agreguen a la Biblia lo que no dice. Bueno, la Biblia no dice nada en cuanto a la frecuencia. En todo caso, el énfasis está puesto en el modo de hacerlo, en el sentido, en el significado, en la manera de hacerlo. Y sobre ese énfasis puesto en el modo, en el sentido, en el significado, usted determine la frecuencia. Sobre ese énfasis, si usted entiende qué significa, usted determine la frecuencia. Si entiende lo que significa y cómo hacerlo, qué significa y cómo hacerlo. Si usted lo entiende, determine la frecuencia. La cena del Señor nos obliga a recordar la máxima expresión de amor que nosotros hemos recibido. Nos obliga a recordar la máxima expresión. Estamos con símbolos que representan un cuerpo roto y una sangre derramada por mis pecados, por mi salvación, por mi reconciliación con el Padre, por mi vida eterna. Entonces la cena del Señor nos obliga a recordar la máxima expresión de amor que nosotros hemos recibido, para tenerla presente, para hacer memoria, porque es lo que nos hace estar conscientes de que pertenecemos al cuerpo de Cristo y nos ayuda a discernir el cuerpo de Cristo. Acuérdense de este concepto, nos ayuda a discernir el cuerpo de Cristo. De esta manera es que podemos mantener ese... De esta manera, miren lo que le voy a decir. A ver, calma. Ahí yo sé que en Costa Zacate, a ver, calma. Miren la pantalla. Tienen la pantalla colgada ahí arriba, ¿no? Miren la pantalla. Esta es la manera en que podemos mantener ese primer amor que nos pide el Señor al que volvamos. Esta es la manera de no perder ese primer amor. El Señor nos pide que volvamos al primer amor. En Apocalipsis 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿les parece a ustedes que una familia de Dios, que se junta como familia alrededor de una mesa, todas las santas convocaciones, o sea, todas las semanas, cada séptimo día de la semana, se juntan alrededor de la mesa del Señor, con el cuerpo y la sangre, con los símbolos arriba, con la cena del Señor arriba de la mesa, recordando que eso es la mayor expresión de amor que cada uno de nosotros puede haber recibido? ¿Se puede estar apartando del primer amor? Si está permanentemente recordando y volviendo a ese primer amor. Por eso, esto de Apocalipsis 2:4 no sería aplicable para una iglesia que hace este ritual en Jesucristo cada séptimo día. No sería aplicable esto de tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No sería aplicable para aquellos que permanecen en el amor de Cristo, haciendo memoria de su sacrificio, haciendo memoria de su resurrección, haciendo memoria de su ascensión y proclamando el Maranata, sí Señor, ven pronto a buscarnos. Porque estamos en el amor, estamos en pleno amor, en tu amor. Eso impide irse enfriando. Participar impide que perdamos memoria del inconmensurable valor de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos sido sacados de la condenación, porque el Mesías ocupó nuestro lugar y pagó el precio de la sentencia. ¿Les parece poco? Porque el Mesías, el Hijo del Dios viviente, la palabra viviente de Dios, ocupó nuestro lugar y pagó el precio, pagó la sentencia que había contra nosotros. Eso es estar bajo la ley, ¿ve? Cualquiera que lea ahí en la Escritura, bajo la ley. Bajo la ley quiere decir bajo la maldición de la ley por haberla quebrado. Y nosotros estamos bajo la maldición de la ley. Merecíamos la muerte. Y el Mesías vino a pagar con su muerte la sentencia que pesaba
sobre nosotros. ¿A usted le parece que si estamos recordando eso cada séptimo día de la semana, nos vamos a enfriar, lo vamos a olvidar, nos vamos a apartar del primer amor? Es para pensarlo, y yo los dejo que ustedes lo piensen. Por eso, y mucho más, nosotros pensamos, a partir de la instrucción del fundador de este ministerio, Martín Welsenack, pensamos que lo más conveniente es celebrar la cena con la mayor frecuencia posible. Inclusive algunos la celebran todos los días. La palabra confirma la regla de celebrarla como mínimo una vez a la semana, en cada reunión congregacional. Lo leímos recién, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, o sea, la mesa del Señor, el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, y las oraciones. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hemos leído que tenemos libre entrada, libre acceso a la presencia de Dios, a la intimidad con Él. Eso lo vimos en Hebreos 10:19. Tenemos libre acceso, libre entrada al tabernáculo en el cielo, a la misma presencia del Dios Altísimo. Tenemos entrada. Ahí llegan nuestras oraciones, al tercer cielo. Ahora, ¿con pecado o sin pecado? Porque nadie puede acercarse a Dios si no es santo, porque Él dice, sé santo, porque yo soy santo. Nadie sin santidad puede acercarse al Señor, porque el pecado paraliza, el pecado enferma, el pecado nos enfría. Se lo digo de vuelta, el pecado paraliza, el pecado nos enferma, el pecado nos enfría espiritualmente. Entonces, si hemos ensuciado nuestros pies con algún mal pensamiento o a consecuencia de caminar cada día en el polvo de este mundo, y el polvo de este mundo se nos puede haber ido pegando en nuestros pies, ensuciándolos, como dijo el Señor Jesucristo mismo a Pedro, el que está limpio no necesita sino lavarse de ese polvo que se te pega en el diario caminar. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Entonces, si hay polvo que se te puede ir pegando, si hay algún mal pensamiento, una mala actitud, algo, una mala sensación, ¿por qué esperar un mes, o 2 meses, o 3 meses para ponernos a cuenta con el Señor en el autoexamen que practicamos antes de participar de la cena del Señor? Ese autoexamen nos está poniendo en la responsabilidad, en el compromiso de, aunque sea cada séptimo día, ponernos a cuenta del Señor, limpiarnos la mugre que se nos pegó en los pies, limpiarnos el polvo que se nos pegó en los pies. Que sea en el autoexamen que practicamos antes de participar de la cena del Señor. La pregunta es, ¿acaso nadie peca? ¿Nadie tiene un mal pensamiento? ¿Nadie tiene una mala actitud? ¿Un mal sentimiento? ¿Una actitud negativa? ¿A lo largo de un mes? ¿A lo largo de un mes? Peor lo que hacen la Santa Cena cada 3 meses. Y mucho peor lo que la hacen cada 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que durante 3 meses nunca se le ensuciaron los pies del diario caminar. Nunca tuvo ninguna mala actitud, ningún mal pensamiento, ningún mal sentimiento. Cada 6 meses. Y se aguanta el pecado
durante ese tiempo. No viene al encuentro del Señor para hacer un autoexamen y arreglar sus cuentas con el Señor. No viene. La estira 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Quiero que me sigan en el razonamiento y me digan si muchas veces personas adultas, que son pastores, adultos, que son líderes, servidores, que son hermanos en la fe, adultos, no tienen ni siquiera la mentalidad de un niño para entender las cosas, porque no se dan cuenta de estas cosas tan elementales. No es que digan, tengo que obedecer la palabra, digo, date cuenta de lo que la palabra te está enseñando, porque aún los niños se darían cuenta de que esto que les estoy diciendo es razonable, mínimamente razonable. Esta es la mejor oportunidad, el autoexamen antes de participar de los símbolos. El autoexamen antes de participar de los símbolos es la mejor oportunidad para ponernos a cuenta con el Señor y con el cuerpo. Con el Señor y con el cuerpo. Lo repito, con el Señor y con el cuerpo. Ese autoexamen probablemente me lleve a dejar la ofrenda, ir y arreglarme con el hermano y luego venir y hacer la ofrenda. Hay mucho que aprender, pero este autoexamen no solamente me reconcilia verticalmente, sino horizontalmente con el cuerpo. La expresión hasta que Él venga nos indica específicamente la extensión de esta observancia. Esta observancia no va a tener vigencia, por ejemplo, en el milenio, porque es hasta que Él venga. Y cuando Él venga, Él va a participar de la mesa junto con nosotros. Ya lo vamos a tener que hacer memoria de Él, porque Él va a estar con nosotros. Por eso la Escritura dice, hasta que Él venga. O sea que cada vez que participamos de la cena del Señor y hacemos memoria de Él, también estamos recordando que Él prometió que pronto vendrá. Y esa gloriosa esperanza de verle cara a cara renueva el gozo de nuestro corazón y nos da una perspectiva real del privilegio que gozamos como hijos de Dios. Y recuerden, participar de la cena del Señor no es un derecho que tenemos. No es un derecho. ¿Es el derecho que tengo como cristiano? No. ¿Es el derecho que tengo como creyente? No. Participar de la mesa del Señor y de su cena es un privilegio inmerecido. No piense que es una obligación y diga, ufa, otra vez tengo que participar. No piense que es un derecho que usted adquirió. Es un privilegio. Es un privilegio participar, estar alrededor con los hermanos, con la familia del Señor, estar alrededor de la mesa del Señor y participar de la cena del Señor. Acto seguido vamos a pasar al capítulo 7. Enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la Santa Cena. Enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la Santa Cena. Bien, ahí estamos. Les quiero hablar en este capítulo acerca de la importancia. ¿Vieron cuántas cosas vimos? Tenemos para hablar de la Cena del Señor, podemos hablar todo el año, Vamos a hablar tal vez la semana que viene y la otra, un poco más. Podríamos hablar un año entero. Yo quiero que usted note la importancia. El tema es la importancia. La pregunta ¿es importante para mí? ¿Es importante? Si fuera importante para vos, no la harías cada mes. Si fuera importante para vos, no la harías cada mes. La pregunta que hago ¿es importante nutrir nuestro cuerpo? Específicamente, ¿es importante comer y tomar agua? Sí, es importante. ¿Cómo sé que es importante? Pues lo haces todos los días.
lo haces todos los días. Y si te dicen tenés que ayunar un día, es un sacrificio o no es un sacrificio. ¿Es importante comer todos los días y beber para sustentar nuestro cuerpo? Sí, por eso lo haces todos los días. ¿Es importante la celebración de la Cena del Señor? Sí, es importante, gloria a Dios, es importante, aleluya. ¿Qué gloria a Dios ni aleluya? El Señor debe estar escuchando de arriba y diciendo, este es un blasfemo. Porque si fuera importante, no lo haría una vez por mes. ¿Se entiende? Para ser honestos con Dios, para ser honestos con Dios y con nosotros mismos, la primera pregunta que cada uno de nosotros se debe responder es esa. ¿Es importante para mí? ¿Es importante para mí la celebración de la Cena del Señor? ¿Es importante para mí? Lamentablemente, en la actualidad hay muchos cristianos que no tienen ni el conocimiento ni la convicción necesaria para dar una respuesta con fundamento a esta pregunta. Para ayudarlos a pensar en algún tipo de respuesta con un mediano grado de racionalidad y fundamento bíblico, les propongo responder las siguientes preguntas. Vamos a hacer unas preguntas y las vamos a tratar de responder. No sé cuántas preguntas, a ver. 5 preguntas. 5 preguntas les propongo y vamos a tratar de responderlas. 5. ¿Está bien? 5. Pastores, líderes, servidores, creyentes, hermanos en la fe, que se han dado cuenta que son sacerdotes del Dios Altísimo y se están capacitando con estas clases. Vamos a hacernos 5 preguntas y vamos a tratar de responder las 5. La primera es importante la centralidad de Jesucristo en cada reunión congregacional? Repito, ¿es importante para mí la centralidad de Jesucristo en cada reunión congregacional? Segunda pregunta, ¿es importante recordar la obra redentora de gracia? ¿Es importante recordar la obra redentora de gracia del Señor Jesucristo en cada reunión congregacional? Tercera, ¿es importante recordar y discernir el cuerpo? Recordar y discernir la pertenencia al cuerpo de Cristo de cada miembro de la iglesia y de nosotros en particular en cada reunión congregacional. 4. ¿Es importante para mí recordar la muerte de Jesucristo, proclamar su resurrección y reclamar su segunda venida en cada reunión congregacional? Proclamar, recordar la muerte de Cristo, proclamar su resurrección y reclamar su venida. Es importante para mí hacerlo en cada reunión congregacional, en cada santa convocatoria. ¿Es importante? Y quinto, la pregunta más esclarecedora es la quinta, para aquellos que dicen pertenecer a la congregación de Dios. La más esclarecedora es la quinta, para todos aquellos que dicen pertenecer a la congregación de Dios y que dicen seguir el modelo bíblico. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay o no hay un mandato de Jesucristo de hacer esto en memoria de mí? ¿Hay o no hay un mandato de nuestro Redentor de hacer esto en memoria de mí? Miren Lucas 22, 17 al 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, o pacto renovado en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tal vez
la primera pregunta que deberíamos haber respondido, tal vez la primera que debíamos haber respondido ¿es importante para Jesús la celebración de su Santa Cena? ¿Es importante para Yeshua, para Jesús de Nazaret, para Jesucristo? ¿Es importante para Él la celebración de su cena? La primera pregunta. Porque si es importante para Él y no para nosotros, tenemos un problema. Lo primero que tendríamos que preguntar, ¿es importante para Él la celebración de su cena? Porque si la respuesta sí, para Él es importante, y para nosotros no, tenemos un problema. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿quién instituyó la Santa Cena? ¿Quién la instituyó? ¿Quién mandó que se haga? ¿Para qué se debe hacer la Santa Cena según la instrucción de Yeshua, del que la instruyó? Miren, la pregunta acerca de si es importante para Yeshua la celebración de su cena, la pregunta acerca de si es importante para él la celebración de su cena, se responde categóricamente a través de sus palabras, cuando en la última cena le dijo a sus discípulos, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Estamos preguntando si era importante para él. La pregunta ¿es importante para Yeshua? ¿Es importante para tu Redentor? ¿Para el que vos decís que habita en tu corazón? ¿Para el que pagó con su vida por tus pecados? La pregunta ¿es importante para él? Miren lo que dijo. ¿Cuánto? Lo tiene en su Biblia con signo de admiración. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Y él sabía perfectamente el motivo por el que comió la cena con sus discípulos un día antes de la Pascua de Yahweh. Él sabía por qué lo hacía. ¿Por qué comía con sus discípulos? ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Pero lo voy a comer un día antes porque tanto lo he deseado que lo voy a hacer un día antes. Y voy a celebrar con ustedes la Pascua recién cuando venga en el reino de mi Padre. Porque ahora no voy a llegar a celebrar la Pascua, que es mañana, porque yo soy el Cordero Pascual. Yo voy a ser inmolado entre las 2 tardes, voy a dar mi vida. Y no voy a poder estar con ustedes mañana a la noche para celebrar la Pascua. Y yo he deseado comer con ustedes esta Pascua, así que vamos a cenar juntos. Y yo les voy a dejar esta instrucción para que ustedes la sigan haciendo en memoria de mí. ¿Por qué? Porque él la celebró la noche del día 14 del mes primero. La noche del día 14 del mes primero. En lugar de la noche del día 15, que sería la noche de Pascua. Porque él sería el Cordero Pascual que sería inmolado entre las 2 tardes del día 14. Y al llegar a la noche ya estaría sepultado, sacando la levadura del pecado de su iglesia. Y ese motivo era que había deseado muchísimo comer con ellos. Aunque no pudiera estar al día siguiente, en la noche de Pesaj, la noche de Pascua, porque él era el Cordero sacrificado, inmolado, tanto había deseado comer con ellos, tanto, que no fue a la cruz sin haber participado con ellos de la cena. No fue a la cruz sin haber participado con ellos de la cena. Y hasta el día de hoy, les aseguro, hasta el día de hoy, Jesucristo continúa diciendo exactamente lo mismo a sus discípulos. A sus discípulos. Yo no sé si alguno de ustedes no es un discípulo, pero si sí son discípulos, que yo creo que sí,
Jesucristo les continúa diciendo exactamente lo mismo a sus discípulos. De todos los tiempos, entre los cuales estamos incluidos nosotros, cuánto he deseado comer con vosotros. Cuánto he deseado comer con vosotros. Es muy evidente entonces que Jesús se estaba refiriendo específicamente a la Pascua judía, que la deseaba comer con sus apóstoles, la deseaba comer con sus apóstoles antes de sus padecimientos. Pero ya hemos dicho que en realidad no la llegó a comer, porque él mismo, como Cordero Pascual, fue inmolado entre las dos tardes, entregó su vida para nosotros. Y no pudo participar de la Pascua, que era la noche siguiente. Por eso de inmediato Jesús mismo nos asegura que Él desea comerla con nosotros. Por eso Lucas 22:16 dice, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. El más que usted tiene en su Biblia es un problema de traducción. Bien traducido sería, porque os digo que no la comeré, no es más porque no la comió, no la comeré más, es no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces lo va a hacer nuevamente cuando Él venga en su reinado milenial, y ahí sí vamos a celebrar la Pascua. Porque ahí se termina la celebración de la Cena del Señor, se termina, y durante todo el milenio se celebran las fiestas de Yahweh de Levítico capítulo 23, como dice la Escritura. Todo el milenio, las de Levítico capítulo 23, o sea que durante el milenio, con Jesucristo, vamos a celebrar la Pascua, el día de Pascua. Ya no más la Cena del Señor, ya no más haciendo memoria de Él, porque no va a hacer falta hacer memoria de quien va a estar permanentemente presente con nosotros. En el mismo pasaje, Jesús vuelve a insistir que volverá a beber del fruto de la vid nuevamente cuando el reino de Dios venga. En el versículo siguiente, 17, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 2 veces insiste sobre el mismo aspecto, que cuando Él venga va a haber una cena que vamos a participar con Él, y a partir de ahí, de esa cena, lo que vamos a celebrar es la Pascua durante el milenio. Las fiestas de Levítico 23 durante el milenio, ya no más la Cena del Señor. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? El problema no es de Jesucristo, el problema somos nosotros. ¿Cuánto deseamos comer con Jesucristo y con los hermanos la Cena del Señor? El problema no es de Él, Él ya te está dando la respuesta. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? El problema no es de Él, Él ya te dio la respuesta, Él lo desea. El problema no es de Él, el problema es mío. ¿Cuánto deseo yo comer la cena con Jesucristo y con los hermanos que están sentados alrededor de la mesa? Note que lo que dijo Jesucristo, cuánto he deseado comer con vosotros, tiene signo de admiración. Sin embargo, lo nuestro tiene signo de pregunta. ¿He deseado o no he deseado? Una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. El mandamiento, Jesús hizo un mandamiento. Dio un mandamiento. Hay una revelación. Hay una revelación. Jesucristo no ofreció alternativas. Queridos pastores, Él no ofreció alternativas. Inmediatamente dio un mandamiento. Lucas 22:19. No dio alternativas, dio un mandamiento. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. La palabra haced es un verbo conjugado en tiempo presente en modo imperativo. Es decir, es una orden, un mandamiento que Jesucristo nos dio para ahora. Tiempo presente, modo imperativo.
¿Somos capaces de entender o no? ¿Somos capaces de entender o no? Que celebrar la cena del Señor es un mandato de Jesús. ¿Somos capaces de entender? ¿O la religión nos ha atrofiado el cerebro? ¿O la religión nos ha atrofiado el cerebro de tal manera que no entendemos esto que es básico? ¿Somos capaces de entender que celebrar la cena del Señor es un mandato, es un mandamiento? Decimos que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, que somos seguidores de Yahshua, y no obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué? ¿Somos conscientes o la cabeza la tenemos atrofiada por la religión? Para entender esta orden simple de Jesucristo, es necesario que ni la religión, ni la denominación, ni nuestro propio discernimiento independiente de Dios se tornen en un impedimento para que recibamos las revelaciones espirituales. Muchos pastores, líderes, servidores y hermanos no reciben revelaciones espirituales porque la religión, la denominación, el apóstol que te aconseja, la iglesia madre, el propio discernimiento, la propia interpretación se constituyen en un impedimento para que el Espíritu Santo te pueda revelar la palabra de Dios. Es un impedimento. Por eso tantos pastores no tienen revelación. Están cerrados, estructurados en fortalezas mentales, fortalezas religiosas mentales que le impiden pensar, le impiden percibir la revelación de la palabra que el Espíritu Santo les quiere dar. Tal vez el hecho de que en las iglesias actuales no se le da a la cena del Señor en las reuniones congregacionales, tal vez sea porque en las iglesias actuales no se le da el lugar central a la cena del Señor, lugar central, en las reuniones congregacionales, en la reunión de los miembros, en la reunión de los discípulos. Tal vez por eso sea un motivo, tal vez este sea un motivo, por lo que tantas iglesias hayan perdido de vista en qué consiste el nuevo pacto o el pacto renovado. Han perdido de vista el pacto renovado, no saben ni lo que es, porque es la sangre del nuevo pacto. Perdieron de vista eso, perdieron de vista la cena del Señor, porque la sangre representada por la copa es figura del pacto renovado, establecido por Jesucristo con nosotros y firmado con su sangre misma. Firmado con su sangre misma, Él lo dijo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por eso tantos desconocen el pacto renovado, desconocen qué es el nuevo pacto. Miren, a muchísimos pastores vos le preguntás qué es el nuevo pacto, qué es el pacto renovado, bien traducido pacto renovado, no tienen ni idea. Les aseguro, no tienen ni idea. Se han ido alejando, y entre ese alejamiento, o tal vez el comienzo de ese alejamiento, sea haberse alejado del Señor Jesucristo, haberse alejado de hacer memoria de Él, y hacer memoria que su sangre derramada en la cruz es para que nos acerquemos al pacto con Dios. Y entonces, cuando nos demos cuenta, de tanto repetirlo, de que la sangre fue derramada para que nos acerquemos en pacto con Dios, vamos a empezar a estudiar lo que es el pacto y lo que es el pacto renovado en la sangre de Cristo. Representa entonces que el precio ya fue pagado, lo que le permite al creyente vivir en gracia por medio de la fe. Por eso la Biblia dice: justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios,
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Algunos están cambiando la cena del Señor por volver a las obras de la ley. Ojo, vean Gálatas 2:21, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo antedicho es reafirmado por el apóstol Pablo cuando dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. ¿Ve? Lo repite el apóstol Pablo idéntico. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Graben eso, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que tiene de particular la enseñanza del apóstol Pablo es que afirma que él recibió esta enseñanza por revelación del Señor. Por revelación. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Recibió por revelación del Señor y tiene una perfecta coincidencia con lo que el Señor Jesucristo mismo personalmente había enseñado a los 12. Por este motivo, el apóstol Pablo se ve en la obligación de enseñar a la iglesia la revelación que recibió. ¿Será que muchos de los pastores de nuestro tiempo no son capaces de recibir esta revelación de parte del Señor? El apóstol Pablo, el rabino Saúl de Tarso, Saulo, recibió esta revelación directamente de parte del Señor. No necesitó que ningún apóstol, ningún discípulo que estuvo presente en la última cena se la transmitiera. El mismo Señor se la dio por revelación. La pregunta es, ¿será que muchos de los pastores de nuestro tiempo no son capaces de recibir esta misma revelación de parte del Señor? Es para que lo piense, pastor. A ver cómo está su comunión con Él, su comunión con su palabra, o si usted está encerrado en sus propias razones, en sus propios rituales, en sus propias doctrinas, en su propia forma de la iglesia. Usted está vistiendo, tal vez, a la esposa del Cordero con sus vestiduras y no con las vestiduras que Él quiere que tenga la esposa, su esposa, su esposa. Su esposa tiene que estar vestida de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente. La vestidura para la esposa del Cordero fue determinada por el esposo, no por nosotros. No por nosotros. Tal vez alguno de ustedes esté vistiendo a la esposa del Cordero con las vestiduras que a usted se le ocurre y no con las vestiduras que el esposo quiere para su esposa. En este punto es muy importante tener en cuenta que las revelaciones no se reciben en desobediencia. Las revelaciones no se reciben en desobediencia. Dicen, pero yo tengo esta revelación, pastor, y vienen algunos. Yo he recibido esta revelación de la Escritura. Hermanos, se dicen cada tontería, y dicen cada incongruencia, cada inconsistencia, que no resiste ni el mínimo análisis exegético. No hay ni la mínima regla de hermenéutica aplicada. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en desobediencia no se reciben revelaciones. En desobediencia no se reciben revelaciones. Si en primer lugar no se obedece lo que está claramente escrito en la Biblia, ¿cómo se puede pretender recibir la plena revelación de Jesucristo? No se puede. Observemos lo que sucedió con los discípulos que tuvieron un encuentro con Jesús en el camino de Emaús. Mírenlo. Lucas 24:30.
Y aconteció que estando sentado con él, ¿se acuerdan los discípulos camino de Emaús? Llegaron a la casa. Lo invitaron a quedarse a Jesucristo, pero fueron todo el camino, desde Jerusalén hasta Emaús, con el Señor Jesucristo, con el Verbo hecho carne, con la palabra de Dios viviente, hablándoles de las Escrituras, de la Torá, de los profetas, como hablaban de Él, y le fue hablando todo el camino, y no tuvieron la revelación. No fueron abiertos sus ojos, no tuvieron la revelación. ¿Cuándo tuvieron la revelación? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, sentado, a ver, es lo último que les voy a decir, así que presten atención. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuándo le fueron abiertos los ojos a estos dos discípulos y reconocieron a Jesucristo? ¿Cuándo? La respuesta es cuando se sentaron con Jesucristo a la mesa y Él partió el pan. Las Escrituras hacían que su corazón ardiera, pero sus ojos espirituales le fueron abiertos en el partimiento del pan sin levadura. Digo pan sin levadura porque estaban celebrando en esos 7 días que es la fiesta de Hat Matzah, de panes sin levadura. O sea, cuando les abría las Escrituras, su corazón ardía. Pero sus ojos espirituales recibieron la revelación de Jesucristo y lo reconocieron cuando se sentaron con Él a la mesa y Él partió el pan y les dio. Esos dos discípulos aprendieron la importancia que tiene el partimiento del pan. Aprendieron, esos dos no se olvidaron nunca más. Aprendieron la importancia que tiene el partimiento del pan. Si no, miren Lucas 24:35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Le contaban a los otros discípulos las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido a Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo reconocieron? Al partir el pan. Al partir el pan. Tenemos para seguir un rato más con esta lección. Vamos a seguir la semana próxima. Lo que me gustaría que ustedes se pregunten. Vamos a seguir con esta lección la semana próxima, pero me gustaría que ustedes piensen durante la semana, hasta la próxima semana. ¿Es importante para Yahshua, para Jesucristo, comer su cena con nosotros? Primera pregunta. Segunda, ¿es importante para mí comer la cena del Señor con Él y con los hermanos? Es mi deseo que la luz de Cristo por el Espíritu Santo ilumine sus mentes, ilumine sus corazones, que el Espíritu Santo revele a Jesucristo en usted. Dice, pero yo soy cristiano. Yo deseo, con todo mi corazón, que el Espíritu Santo revele a Jesucristo en usted. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, los llene de paz, pero sobre todas las cosas, que el Espíritu Santo haga que las santas escrituras de Dios se hagan revelación en su mente, en su corazón y en su espíritu. Amén.